Buenas gente, hoy les traigo 12 tips prácticos para MMD que les pueden servir si es que son principiantes o incluso de nivel avanzado. Aunque esto no es un tutorial, les voy a compartir 6 tips para PMX Editor y para MMD que espero que les sirvan. El primer tip que les traigo es sobre utilizar modelos que ya estén creados en internet antes de crearlos ustedes mismos o tratar de editarlos. Esto principalmente para lo que es ropa y modelos de Splatoon. Yo lo que recomiendo es buscar en Google y ir a Google Imágenes y a partir de ahí entrar a DeviantArt para buscar si alguien ya ha hecho ese modelo para poder descargarlo. Pueden investigar en su perfil y tratar de encontrar algún tipo de descargable de MMD de Splatoon. Una cuenta que sube bastantes modelos es Kirlia Team, así que se los recomiendo si es que están buscando algún modelo. Hay otros creadores como Futatabi06 que han hecho modelos más complejos pero que no son muy activos, y siempre hay una nueva persona que hace modelos como este port de Splatoon 3, así que échenle un vistazo a DeviantArt, simplemente lo descargan desde la página. Es muy importante que den los créditos y que se hagan una cuenta para poder descargar el contenido. El siguiente tip consiste en cómo podemos seleccionar partes de un modelo de forma mucho más simple, y es que en este caso yo tengo un peinado y yo quiero simplemente una parte del peinado. Sin embargo, para seleccionarlo a mano es muy difícil, incluso con las herramientas que ya conocemos. Por eso la recomendación es instalarse V-Editor, un editor de texturas que les permite seleccionar los vértices a partir de la imagen. Si lo tienen instalado, simplemente van al material que quieren seleccionar y a partir de ahí buscan los vértices que corresponden a la parte que quieren seleccionar. Una vez seleccionado, le dan a Show Cell in 3D View y se les va a seleccionar en la vista de PMX Editor, y a partir de ahí podrán moverlos sin tener problemas con los vértices y de forma mucho más simple, sobre todo si quieren exportar esa parte. El tip número 3 consiste en algo bastante puntual, y es que cada vez que editen un modelo o hagan un personaje, traten de exportar partes en común con otros personajes para poder reutilizar ese modelo, como por ejemplo lo que estoy mostrando aquí, una parte de ropa, un accesorio de Splatoon. Y si ustedes desean exportar estas partes, simplemente deben ir al modelo, seleccionar la parte que desean exportar, que en este caso voy a quitar lo que es la playera, le dan a Reverse y ahora lo que tienen que hacer es seleccionar todo lo demás. Lo eliminan y si es que simplemente son los vértices, borran todos, incluso las físicas, y ya con eso simplemente lo guardan como un nuevo modelo y ya lo pueden utilizar en otros personajes. El cuarto tip consiste en cómo podemos colorear varias partes de los modelos de forma mucho más rápida, y simplemente consiste en seleccionar los distintos materiales y simplemente cuando ya los tenemos seleccionados los coloreamos todos al mismo tiempo. Un tip aquí es que el color negro es 000 en MMD y el color blanco es 1 en los tres colores, rojo, azul y verde. Ahora, para continuar, tenemos uno de los últimos tips, y es que podemos utilizar morphs de materiales como lo estoy creando aquí para poder esconder partes de los modelos. En este caso quiero esconder lo que es el sombrero, así que debo fijarme en su índice, que es el número que sale a la izquierda, y simplemente voy a la parte de material y lo añado como un nuevo índice. Una vez añadido, simplemente entro a su menú y debo multiplicar todo por 0. Hago lo mismo para el otro material y ya con esto podemos verlo en Transform View, que desaparece progresivamente. Como último tip respecto a PMX Editor, que tiene que ver con los accesorios, es cómo poder añadirle huesos a los accesorios para poder moverlos junto al modelo. De esta forma simplemente deben seleccionar los materiales y la parte del modelo que quieren añadirle un hueso, lo seleccionan, le dan a Vertex, Add Object, Bone Weight, y de esta forma ya se crea un hueso que tiene asociado esa parte del modelo automáticamente y de forma independiente. Si luego quieren anclar esa parte al modelo, simplemente deben ir a la parte de los huesos y poner que está anclado a uno de los huesos del modelo. Ahora pasamos a los tips de MMD. El primero es básicamente cómo poder hacer poses más rápido, y este es un tip muy simple, y es que si presionan Z o X al momento de estar seleccionando un hueso, se les va a seleccionar ya sea como rotación o de movimiento. Esto es muy útil, ya que así no tienen que andar moviendo tanto el teclado, sino que simplemente dejan sus manos fijas y se mueven mediante el mouse. Además de que es más fácil seleccionar y deseleccionar los huesos mediante la tecla C. El siguiente consiste en cómo podemos desactivar las físicas de un modelo, y esto es muy simple. Simplemente debemos ir arriba a Physics Operation
y desactivar con la opción de No Calculation, y ya con esto podremos mover lo que son las partes con físicas de forma manual para un efecto en el caso de ser pósters o si es que simplemente queremos que no haya física en lo más mínimo. Ahora el siguiente tip es cómo podemos hacer poses de piernas de forma más simple, y es que si tratamos de hacer una pose de piernas muy compleja, pues la verdad es que con los Ica Bones, que son los naranja, es muy difícil ya que no están hechos para poses muy personalizadas, sino simplemente para poses rápidas. Entonces para poder hacer poses más complejas debemos seleccionar los huesos que hay entre medio, no los Ica Bones, y estos son aquellos en morado, así que simplemente debemos seleccionarlos apretando 2 veces y de esta forma vamos a poder hacer poses mucho más complejas o incluso antinaturales, pero que sí funcionan para ciertos pósters que podríamos crear. Aún así, animar con estos huesos es mucho más difícil que con los Ica Bones, así que si es que es una animación yo recomiendo utilizarlos, pero en lo mínimo posible. Ahora para el cuarto tip, tenemos lo que es replicar poses mediante guardarlas en archivos separados, y es que aquí yo hice una pose bastante simple con un modelo y ahora yo simplemente debo guardarla y exportarla como una nueva pose o en el caso de una animación, una animación. Para ello debemos seleccionar todos los huesos con control A y nos vamos a exportar lo que es la pose, y ya con eso podemos importarla en otro modelo totalmente distinta, y aunque tengamos que editar un poco lo que son sus huesos, va a ser mucho más rápido que haberla hecho desde cero. Esto es ideal para poses o animaciones que se reciclan mucho. Ya casi terminando tenemos el siguiente tip, y es básicamente cómo hacer que los personajes pestañeen de forma natural. Y es que si tratamos de cerrar los ojos, como ven no se cierran del todo. Y para arreglar esto tenemos que hacer lo siguiente. En el primer frame tenemos que registrar todas las expresiones faciales. Los 5 frames después debemos activar al máximo lo que es el pestañeo o smile. Y los 5 frames siguientes debemos desactivarlo. Luego, antes de que ink o smile fuera al máximo, debemos activar flat eyes al mínimo, antes y después, y justo cuando se cierran los ojos lo ponemos al máximo, y de esta forma se crea el efecto de pestañeo natural y como en Splatoon. El siguiente tip es cómo podemos cambiar la resolución de MMD, y esto es muy útil si por ejemplo queremos hacer pósters en 4K o en posición vertical. Esto más que nada lo recomiendo cuando ya esté lista una animación y simplemente queramos animar la cámara o cuando la queramos exportar. Muy fácil y así de simple luego se renderiza al exportar el video. Ya por último tenemos un tip bastante conveniente pero complicado, que es básicamente que cuando utilicemos un escenario en MMD no movamos los modelos en el escenario, sino que movamos el escenario alrededor del centro de la escena. Y esto es básicamente para evitar que cuando giremos alrededor del escenario pues sea muy difícil elegir al modelo o la escena en particular o mover a la cámara. Por lo tanto lo más simple es siempre tener todo al centro de la escena, que es donde aparece el eje central. De esta forma es mucho más fácil girar. Y aunque también hay una opción para poder seleccionar lo que es el modelo y girar alrededor de él, cuando son muchos modelos es complicado e incómodo de usar. Así que este es el último tip que les recomiendo y espero que les hayan servido para sus creaciones en MMD. Si es así, por favor dejen un like, suscríbanse para más contenido y compartan el video. Adiós.